Estamos en el tiempo de la fake news, de los fact-checkers, de la infoxicación, de la cancelación, de la discusión entre trincheras, del falso diálogo, de la supresión absoluta de la complejidad, de los videos de no más de 5 minutos porque la audiencia se va bajo la dictadura del click, del periodismo rating y el sesgo de confirmación. Entonces, ¿sigue vivo el periodismo? Eso mismo le iba a preguntar a usted, jefe. Y por todo esto es que el tercer episodio de Underperiodismo edición cuarentena es una entrevista clásica. Esta es la historia de cómo Martín Caparrós, uno de los periodistas más talentosos de nuestro tiempo, decide irse del New York Times, el medio más importante de nuestro tiempo, para armarse su espacio propio, para hacer, si me perdonan el truco de marketing, su propio underperiodismo. Enseñaron durante mucho tiempo que el periodismo es contar algo que alguien no quiere que se sepa. Cuando hay un tipo de derecha o de esto, de lo otro, que tiene un argumento sólido. ¿Cómo ves la política en la Argentina? Nos conocíamos, le pedí una entrevista para el Times. Si yo no puedo firmar mi opinión, hemos descubierto que el medio como intermediario, el diario intermediario, ya no es necesario. Hola amigos y amigas preocupadas por el mundo, bienvenidos al tercer episodio de Underperiodismo. Están vendiendo muebles. Bienvenidos al tercer episodio de Underperiodismo edición cuarentena. En el día de hoy bajo un poco el tono youtuber, básicamente por pudor con mi entrevistado. ¿Existe la independencia periodística? Y si existe, ¿cómo se sustenta? ¿Cuál es el valor hoy de los medios y cuál el de los periodistas? ¿Y el periodismo militante qué es? De todo eso voy a hablar con Martín Caparrós, periodista y escritor, es autor de este libro, y de este, y de este, y de este, acá con un look muy particular, y de este, y de este, y de este, y de este, y de este incluso, y de este, y de algunos más que no pude traer para el video. Regroup y quedé. Uy. Bueno, a lo que voy. Es autor de muchos libros excelentes. Viajó por todo el mundo, hizo crónicas en todos los lados del planeta y ahora está trabajando... Quedé agitado. Ahora está trabajando en un libro sobre Latinoamérica, tratando de preguntarse qué es Latinoamérica. Hace poco contó en Twitter que se había ido del New York Times. Él escribía columnas en el New York Times, columnas de opinión, y contó que se había ido por distintos motivos que hoy vamos a conversar. ¿Qué hizo? Se abrió un espacio propio. Cháchara.org, acá lo pongo para que puedan ir a conocerlo, que es donde él publica sus nuevos textos, con total independencia, con total libertad. Leo, hace unos días me fui del New York Times. Hoy empiezo a publicar en este espacio propio, chiquito, modesto, donde nadie me va a decir qué puedo escribir y qué no. Me parece que no hay nada más valioso y, a veces, más difícil. Eso escribe Martín Caparrós en el primer texto de cháchara.org. Y de eso vamos a hablar. En una entrevista que rompemos un poco el formato de Underperiodismo. Va a ser una entrevista larga para que lo puedan escuchar y un adelanto. Sobre el final me dice el secreto para cómo abrir una botella de champagne con un golpe de sable. Es así. No se lo pierdan. ¿A vos como lector te gusta más leer columnas de opinión o notas que digan algo parecido a lo que pensás o que te haga que todo lo contrario, que te discutan ideas? Bueno, es una época en que los medios se especializan en acariciarte el lomo, ¿no? La función principal de los medios, entre otras cosas para vender más, están preocupados, es acariciarte el lomo, lo cual en su caso consiste en hacer esto que vos decís, en hacerte, en producir textos con los que vos a priori estés de acuerdo, a hacerte acompañado, hacerte sentir respaldado, darte argumentos para tus discusiones con los amigos, etcétera, etcétera. Es una función, es la función más antigua de los diarios. Los diarios se inventaron de algún modo para eso, durante todo el siglo XIX, todavía, pero sobre todo en el siglo XIX estaba muy claro que los diarios eran extensiones de los grupos políticos. Si te pones a mirar, yo estaba en estos días leyendo un poco sobre Sarmiento y cosas de esas, pones a ver todos los diarios que se fundaron en Buenos Aires entre 1853, digamos, después de la caída de Rosas, o el 52, y el 80 y tantos, todos fueron fundados por un grupo político para sostener sus opiniones, entre ellas la Tribuna de Doctrina, que todavía funciona por ahí, del doctor Bartoli.
Quiero decir, entonces esa es una función clásica. Hay medios que lo hacen, ahora en muchos casos sin decirlo de una manera tan clara, y a mí no me disgusta de pronto encontrar un buen argumento para sostener o apoyar lo que yo ya pensaba. Pero efectivamente me parece mucho más interesante cuando encuentro un buen argumento para atacarlo. No argumentos de mierda, digo, no gritos fachos, que cosa que acá en España tenés para regalar. No gritería facha, pero cuando hay un tipo de derecha o de esto, de lo otro, que tiene un argumento sólido, interesante, contra el que hay que pensar en serio, a mí me resulta mucho más interesante. ¿Qué pensás de, porque esto lo que dijiste recién del origen de los medios, en un momento también escribiste del periodismo militante, pareciera que el origen de los medios fue medio militante. Vos, no sé si leí mal, que no tenés algo en contra del periodismo militante, en el sentido de que defender una idea te parece positivo, pero bueno, en Argentina se fue pervirtiendo esa idea, periodismo militante. No es que me parezca positivo, me parece ineludible. Es decir, uno siempre defiende una idea. Lo que pasa es que algunas de esas ideas están tan aceptadas por todos que parece que uno no defiende ninguna. A ver, digo, el ejemplo más burdo. La propiedad privada es una idea, no es inmanente, no es una condición del ser. Es una idea, es una forma que hemos encontrado para relacionarnos, poniéndonos de acuerdo en que cuando alguien es el propietario de algo, eso es suyo y no de los otros, solo le corresponde a él tenerlo. Es una idea, claramente, y el 98% de la prensa que se escribe es militante de esa idea, ¿no? Y así sucesivamente, podemos empezar a hilar un poco más fino, a limitar un poco más los porcentajes y los territorios, pero siempre uno escribe con sus ideas, no puede escribir de otra manera. Lo que pasa es que algunos lo dicen, y en general lo hacen de una manera bastante torpe, y entonces queda como, no sirve para nada, solamente sirve para esto que vos decías recién, para que los ya convencidos se reconforten un ratito, ¿no? Pero pienso porque una cosa es esto de las ideas, y otra cosa es cuando no se trasciende la idea y, por decir una cosa, es el periodismo que siempre va a intentar defender lo que sea que haga, por ejemplo, el kirchnerismo, porque la idea de kirchnerismo le parece ideal, y está por otro lado la nata, que siempre va a atacar al kirchnerismo, así sea que hayan encontrado la fórmula de la riqueza universal. ¿Eso cómo lo explicás? En la idea de la propiedad privada, por ahí. No estoy totalmente de acuerdo con lo que, o no estoy de acuerdo con lo que decís sobre la nata, que a veces, no sé, últimamente no lo escucho, pero creo que es un tipo más amplio y más inteligente que eso. Pero sí, hay muchos ejemplos de esto que decís. Yo creo, en muchos casos, es casi por una cuestión como de mercado, digamos, de que, bueno, saben que están hablando, escribiendo, o lo que sea que hagan, para un determinado segmento que espera eso de ellos, y que si no le dan lo que esperan, bueno, corren el riesgo de que los abandonen. ¿Qué pasó para que crearas Cháchara? Para que te fueras del New York Times, decidieras no publicar más y crearas tu propio espacio. Básicamente lo que pasó fue que me cansé de intervenciones a veces muy violentas del editor del Times. Cuando digo intervenciones muy violentas, digo cambios así fuertes en los textos que le mandaba, de pronto, qué sé yo, la última vez, la penúltima, ya no me acuerdo, le sacó, no sé, 200, 300 palabras, porque le parecía que no correspondían. Y lo curioso es que eran columnas de opinión, que aparecían firmadas con mi nombre. Entonces, si yo no puedo firmar mi opinión, la verdad que no tenía mucho sentido. Y entonces, más de una vez, llegamos a una situación muy incómoda en que las cosas terminaban en o se publica como yo lo digo o no se publica. 2 o 3 veces, o algunas veces, no sé, lo acepté. Dicho de ambas partes, imagino. No, de parte del editor, o se publica como yo lo digo, o no se publica. Yo algunas veces lo acepté porque no tenía ganas de hacer más quilombos, porque bueno,
por lo que fuera, porque las letras góticas son bonitas, cosas por el estilo, pero hubo un día en que no lo soporté, no lo aguanté más, no quise aguantarlo más. O se publica, como yo digo, o no se publica, yo dije, entonces no se publica. Y esa fue la cuestión, perdóname, esa fue la cuestión puntual, pero después hay una cuestión más general en la relación con los editores, que es que lamentablemente los editores en general funcionan como portadores de un saber consagrado, digamos. Son los que llevan consigo las normas y todo aquello que se ha construido durante años y años para que todo siga siendo igual a lo que era, ¿no? Tienen un esquema y tienen que aplicar su esquema. En el caso, además, del New York Times, te sorprendería lo preciso que es ese esquema, incluso para las notas de opinión. Conmigo no se atrevieron, pero otros amigos que escriben ahí me contaban que cuando empezaron a escribir les dijeron que en el primer párrafo tenía que ver tal cosa, en el tercer párrafo tal otra, en el último párrafo, y eso siempre me hacía reír mucho, tenía que haber una prescripción, o sea, el periodista o el que opinara tenía que explicar cómo se solucionaba el problema que había planteado, o sea que en mi barrio nunca fue el trabajo de los periodistas. Periodismo de soluciones. ¿Cómo? El periodismo de soluciones, que está ahora medio de moda. Es el famoso debe ser el famoso periodismo de soluciones. Yo por piedad traté de nunca enterarme de qué hablan cuando hablan de periodismo de soluciones, supongo que será eso, vaya a saber. En todo caso, más allá de esta pincelada folclórica, los editores en general lo que hacen es tratar de sostener e imponer un saber antiguo y tradicional sobre cómo debe ser un texto. No, un texto tiene que ser de tal manera, tiene que empezar así, no tiene que tener tal cosa, tiene que tener tal tamaño, tal forma, etcétera, etcétera. Y yo constato con cierto placer, finalmente, que si le hubiera hecho caso a los editores desde el principio, no estaríamos vos y yo acá hablando porque vos no me llamarías, porque no habría hecho nada de aquello por lo cual quizás se te ocurre llamarme. Digo, yo trabajé siempre traté de trabajar, ojalá podía haberlo hecho, pero traté de trabajar siempre contra esos saberes establecidos, tratando de buscar formas nuevas, tratando de hacer cosas distintas. Y el editor, lamentablemente, es el gendarme que trata de mantener funcionando las formas tradicionales. Es un problema. Y eso eran más, las proscripciones, sobre todo, eran más de índole política, como no se puede decir esto en el diario, o de preocupación por, le sacamos palabras porque es demasiado largo y el público no está preparado. Había de todo, desde cosas de forma. A mí me gusta, por ejemplo, que yo repetir palabras, de tontería como esa. Bueno, creo que ya me gané el derecho de repetir palabras y me encanta el orto. Pero bueno, desde tonterías como esa, o supuestas tonterías como esa, hasta, y en fin, tal cosa sería, quizás no hay que decirla, o no hay que ponerla de esta manera, o tindú. O sea, había desde cuestiones que tenían más que ver con lo que suele llamarse la forma, hasta cuestiones que ver con lo que suele llamarse el fondo más político, ideológico, cultural de lo que se estaba contando o pensando también, ¿no? Algo de lo que hablaste en otro artículo de New York Times, que es del público. Quería hacerte qué pensás del público y de esta idea de escribir contra el público, ¿no? Sí, hace mucho que pienso eso. Hace unos meses se me ocurrió, para un artículo del Times, justamente mirar cuáles eran las noticias más leídas de los, creo que eran 6 o 7, de los diarios latinoamericanos más leídos, uno por cada país más o menos grande. Y me impresionó mucho, porque todas esas noticias eran mierda, quiero decir. La mayoría eran farándula, casi una alta minoría era policiales, y después había 2 o 3, entre 30 y tantos, noticias que uno consideraría noticias, digamos, aquellas para las cuales se supone que los periodistas trabajamos. Todo el resto era cosa que a ningún periodista le habría dado el más mínimo orgullo haber trabajado y haber escrito y publicado, ¿no? Entonces, me parece que eso marca una especie de distancia muy fuerte entre lo que creemos sobre nuestra profesión y nuestro trabajo y lo que los dueños de los medios, los editores de esos medios y demás creen también sobre nuestra profesión y nuestro trabajo. Y lo creen porque supuestamente el público les demanda eso. Yo decía esto, bueno,
el periodismo escrito, finalmente, por desgracia, ha caído víctima de la lógica del rating, cosa de la que se había escapado durante décadas o siglos, simplemente porque no había formas técnicas de comprobar qué artículo se leía más que otro. Simplemente, bueno, se sacaba el diario y alguien decía, el artículo de fulano se leyó mucho. ¿Te parece? Yo creo que se leyó más el de Mengana. Era pura hipótesis. Ahora, en cambio, como sabes, en las redacciones de los diarios hay pantallas donde va saliendo segundo por segundo cuánto se lee cada artículo de los que publican. Sí, entonces, sí. Los editores saben muy bien qué es lo que vende o qué es lo que no vende, qué es lo que se cliquea y qué es lo que no se cliquea, y muchas veces están tentados, pese a que saben que se cliquea mayormente mierda, están tentados a ofrecer más de eso, ¿no? Yo lo que decía es que se enseñaron durante mucho tiempo que el periodismo es contar algo que alguien no quiere que se sepa, pero si el público eso es lo que quiere, yo me pregunto si el periodismo no es contar lo que muchos no quieren saber, contar otras cosas, contar lo que nos parece digno de ser contado, en vez de escribir esas mierdas que se cliquean, ¿no? O sea, todo nos pasa a ver la lista de más leídos y deprimirnos porque pensar que nunca, digamos, nunca haremos un hit con 30.000 caracteres sobre Birmania. Tal vez sí, no lo sé. Sí, qué sé yo, a veces te sale de chiripa quizás, pero a veces te sale. Digo de chiripa porque no es el objetivo, pero de pronto uno hace algo que aun cuando no quiere, no está pensado para conseguir más clics, resulta que justo engancha con algo que andaba dando vueltas por ahí, que había gente que quería saber, entender o lo que sea. Pero yo no creo, insisto, que eso sea el objetivo de la cosa. Quiero decir, a mí me gustaría, por supuesto, que lo que hago tuviera cuantos más lectores mejor, pero tengo que reconocer, digamos, que el buen periodismo nunca fue muy masivo. Quiero decir, yo suelo dar un ejemplo que me parece bastante elocuente en este sentido. En los años 80, 90, en España había un diario que era absolutamente hegemónico, o sea, tenía todo, tenía la influencia, el prestigio, la guita, el mercado, todo lo que un medio podía tener, lo tenía entonces el diario El País. Era el que marcaba el ritmo de la discusión española y además ganaban fortunas. Ese diario llegó a vender, cosa que ahora les parecerá absolutamente inverosímil, 400.000 ejemplares por día, más o menos. En un país de 40 millones, entonces tenía poco menos de 40 millones de habitantes. Eso quiere decir que una persona cada 100 leía El País en el momento en que ese diario era la cumbre de aquello a lo que puede aspirar un diario, ¿no? Una persona cada 100, el 1% de la población. Con eso alcanzaba para hacer, como para manejar de algún modo el debate nacional. Entonces, bueno, no es masivo, digo, lo que hacemos lamentablemente no va a ser leído por el 92% o por el 20% de la población del país. Con que lo lea la gente a la que le interesa, a mí yo me doy por más que satisfecho, ¿no? Me pregunto si vos creés que vos tenés una carrera muy prestigiosa, y si creés que en esta industria tú hubieses podido mostrar tu trabajo como lo mostraste en la industria anterior, en los textos, con el paradigma anterior de periodismo, ¿no? Mira, yo quizás me equivoco, pero creo que sí. Como te decía, a mí nunca nadie me dijo, vení, publicá 30.000 caracteres sobre Birmania. Si publiqué 30.000 caracteres sobre Birmania es porque era muy cabeza dura y me peleé y rompí las pelotas y no eran tan malos, entonces al final conseguí que alguien los publicara. Pero en general, como te digo, el tipo de cosas que yo publiqué siempre fue un poco a contracorriente de la industria. O sea que supongo que ahora también, o incluso ahora más, quiero decir, ahora ya, como decía yo el otro día, hemos descubierto que el medio como intermediario, el diario intermediario, ya no es necesario, con perdón del ripio. Digo, durante muchas décadas, indispensable, quiero decir, si uno quería que algo que uno había escrito o producido
llegara a otras personas, ese algo tenía que ser impreso y distribuido, y para eso se necesitaba una maquinaria que solo los medios tenían. Ahora, bueno, esto que estás haciendo y lo que yo estoy tratando de hacer y demás es el mejor ejemplo de que ya no es necesaria toda esa maquinaria intermediaria. Otra de las cosas que hablabas en el primer texto de Cháchara, que igual yo lo voy a presentar antes todo esto, pero para que si alguien se prende tarde, aunque nadie se prende tarde porque no es radio, pero contar que es tu nuevo espacio donde publicás. En el primero hablabas del fact-checking, o el fact-checking, un juego de palabras ponías, y te generaba ruido, no te gustaba esta idea. Y yo tengo ahí un contrapunto para hacerte, porque bueno, el fact-checking es esta idea de que los que trabajan chequeando la información publicada por los periodistas, los que entraron en la industria periodística hoy, a un medio hoy, por ahí publican 5 notas por día, y tal vez sea como sea una figura para los nuevos periodistas. No sé cómo lo ves vos. No, pero me parece que en un medio en el que hay una piba que tienen que publicar 5 notas, 3 notas por día, tampoco hay fact-checkers. No hay nadie que chequee eso. Es un medio chata. Digo, si no, no le hacen publicar 2 notas por día o 3 notas por día. Los fact-checkers son un lujo de ciertos medios donde los periodistas trabajan como se debe. Los periodistas se toman el tiempo que necesitan para laburar, donde tienen todos los recursos a su disposición. Esos son los medios que tienen fact-checkers. En realidad son muy pocos los medios que hacen eso. Entonces, insisto, digamos que lujo de grandes medios ricos, porque pueden darse el gusto de tener un plantel de gente para hacer algo que teóricamente no es necesario, que yo creo que no es necesario, porque un buen periodista, digo, toda la vida se ha creído en que el periodista traía información correcta, y es lo que tiene que hacer. Si no lo hace, bueno, es que está laburando mal, y al cabo de 3 veces que se vaya a vender fruta, lo cual me parece una actividad mucho más digna. Pero yo decía ahí, es como si un cirujano, después de que cierra, viniera un cirujano más joven y abriera de nuevo para ver si no se olvidó una gasa o se dejó medio tumor ahí adentro. Se supone que uno tiene que creer en el tipo que contrata, sea un cirujano, sea un periodista. No me parece mal, gravemente mal, que haya fact-checkers, salvo que son los más rompebolas que hay, porque te hace perder tiempo con algo que ya hiciste. Quiero decir, uno ya comprobó todo eso. Y además te hacen sentir un poco mal, porque si lo comprobaste, el medio para el que estás trabajando debería creerte, no creerte. En cualquier momento habrá opinion checkers, si es que no los hay ya, por lo que me contaste. Eso hay, claramente hay. Bueno, vos hablabas de esta mujer del Times que se fue ahora hace muy poco, pero recordemos también que hace 2 meses, mes y medio, el jefe de la sección Opinión del Times fue despedido porque publicó un artículo de un senador republicano muy conchudo que decía que había que medio que sacar al ejército a la calle cuando fueron las manifestaciones bastante violentas en muchas ciudades de América por el tema del racismo. Este senador publicó una columna de opinión en el Times diciendo que había que sacar el ejército a la calle para reprimir. Bueno, era una opinión, y era una opinión que valía la pena conocer, digamos, ¿no? Los medios que a mí me interesan son aquellos que te dicen que tienen una sección de opinión que es distinta a la sección editorial. Quiero decir, que hacen la diferencia entre una sección editorial, que es la que transmite las opiniones del medio, de la empresa o de sus altos ejecutivos, y eso es diferente de la sección de opinión, donde lo que hacen es tratar de mostrar diferentes puntos de vista sobre una realidad. Puntos de vista que por una razón u otra valen la pena de ser conocidos. El de este senador valía mucho la pena de ser conocido, aunque más no fuera para que algunos miles de personas dijeran, no, yo no voy a volver a votar a este hijo de puta. Quiero decir, es una opción también. Bueno, echaron al jefe de opinión del Times por haber publicado esa columna. Hay algo ahí que no termina de funcionar. Quería, si me decís algo de la crónica, en una entrevista hace poco dijiste que querías hablar un poquito contra la crónica, porque, bueno, es un género que vos cultivás, pero me interesa como
al tótem de la crónica argentina que hable en contra de la crónica argentina, o de la crónica en general. Sí, lo de tótem no sé cómo tomarlo, pero bueno, voy a hacer el boludo. No, tomalo como la hago. Gracias por la aclaración. No, a ver, por un lado me tiene un poco cansado esta especie de apelativo de excelencia, como la estampita sobre la banana, ¿viste? Cronista. ¿Viste? Periodista, que puede ser que escriba con un poco más de gracia, un poco más de interés, un poco más de algo. Me dan ganas de escribir o de hablar contra la crónica, básicamente por esta especie de infatuación que les da a algunos por llamarse cronistas, que me parece pobre, no vale la pena. Y por otro lado, ya un poco más en serio, lo que me inquieta es cuando a veces ¿cómo decirlo? La artesanía de la crónica se transforma en un manierismo, ¿no? Cuando alguien, bueno, ha trabajado lo suficiente como para saber contar más o menos bien, y usa eso para contar cosas que interesan poco, ¿no? Que uno no termina de saber para qué lo está contando. Eso es lo que más me inquieta, digamos. Esto que yo hace tiempo, ya en un libro de crónica, pero todo junto, llamé la crónica caniche, ¿no? Como un perrito, ¿viste? Todo bien peinadito, con su lacito rojo, todo chiquitito. ¿Qué carajo hago con este perro? Lo vi un shot en el orto. Eso es lo que más me molesta. Peligro de enamorarse de cierto talento por ahí, ¿no? Okay. ¿Cómo? El peligro de enamorarse de cierto talento y olvidarse del propósito. Sí, de cierta forma, ¿viste? Y sí, de cierta elegancia, que está muy bien cuando se usa para contar cosas que valgan la pena de ser contadas. Parece que eso es lo principal, lo primordial, ¿no? A veces quizás parece como si contando algo uno pusiera más en evidencia ese talento del que vos hablás. Mirá lo que puedo escribir con algo que no le interesa a nadie. Y sí, sigue sin interesar. ¿Cómo ves la política en la Argentina? Tuvo su repercusión en su momento cuando participaste de la Mesa del Hambre con Alberto y otros referentes. ¿Cómo fue esa experiencia y qué pensás de Alberto Fernández? Casi solo podemos juzgar su manejo de la pandemia, porque casi todo lo que tuvo que hacer, pero bueno, tu opinión al respecto. Ya, a ver, la enunciación esa de que participé de la Mesa del Hambre es errónea, porque, y me lo siguen todo el tiempo diciendo, pero lo que yo hice fue participar fui invitado al lanzamiento de una campaña nacional contra el hambre, cosa que me dio mucho gusto. Me dio mucho gusto para empezar que se lanzara la campaña, eso es lo que más gusto me dio, y me dio gusto ser invitado, cosa que fue un gesto de Alberto Fernández, porque, como dijo ese día, un poco la campaña se le había ocurrido en una charla que habíamos tenido en Madrid meses antes de su elección, cuando él ganó las PASO, estuvo por aquí, yo le pedí una entrevista, él me dijo que yo no lo conocía, que nos habíamos cruzado una vez en un canal de televisión, no nos conocíamos, le pedí una entrevista para el Times, me dijo, no te quiero dar una entrevista porque no quiero hablar fuera de la Argentina, no me gusta, en ese momento no quería, pero si querés tomar un café, tomamos un café. Dije, sí, encantado, entonces fui, tomé un café con él, largo, charlamos de una cantidad de cosas y entre ellas de la posibilidad de esta campaña. Entonces cuando la lanzó oficialmente, me invitó y yo estuve sentado en esa mesa del lanzamiento de la campaña. Pero después no tuve más participación, es decir, no formo parte de ningún organismo, de ninguna entidad, de ningún grupo, ni del Estado, ni del gobierno, ni de nada, ni formé parte nunca. Entonces cuando dicen, estás o estabas en la Mesa del Hambre, yo no, estuve ese día en una ceremonia de lanzamiento de la campaña, una campaña con la que sigo estando totalmente a favor. No sé cómo se está llevando en estos momentos, no lo sé, o sea, no tengo el problema fue que esa mesa fue lo único, el problema fue que esa mesa por ahora fue lo único que hubo de la campaña.
Pero bueno, supongo que tiene que ver con la pandemia, ¿no? No, no fue exactamente así, porque hubo algo que a mí no me gusta mucho, que es el reparto de una cantidad enorme, ya no tengo la cifra, pero cientos de miles o así, de esas tarjetas que te autorizan a ir a comprar alimentos, ¿no? Tarjetas que son como los food stamps americanos, que es guita que te da el Estado, pero con una restricción que es que solamente la puedes usar para comprar comida. Eso sí se hizo. Te digo, yo no estoy tan de acuerdo con eso porque me parece que eso de algún modo es seguir en el viejo sistema asistencialista, que por supuesto es indispensable en un momento de crisis, pero que debe ser el puente que te lleve a pensar otras formas de subvenir a las necesidades de toda esa gente que no tiene que comer mañana. Puede ser que sigan dependiendo de que el Estado les siga dando una tarjeta o una bolsa o una caja, sino que hay que pensar entre todos, y esa era un poco mi propuesta, bueno, cómo se soluciona el asunto. Para eso yo hablaba de una gran movilización nacional, etcétera, etcétera, etcétera. Alberto Fernández estaba de acuerdo en ese momento, por eso me decía, y por eso me parecía muy importante el lanzamiento de esa campaña. Pero como te digo, después de eso no tuve más relación, no tengo ninguna relación con la gente que lo está haciendo, y lo que sé es como vos, digamos, de afuera, por los diarios, etcétera, etcétera. No sé si eso es bueno o malo, pero en todo caso lo que es seguro es que yo no formo parte de ningún grupo ni del gobierno ni del Estado, ni nunca formé parte, entonces me cabrea un poco, nunca cobré un mango del Estado argentino ni de ningún otro. Y dicho lo cual, sobre su política, la verdad que no sé, la veo desde acá. Lo que hizo con la pandemia me parece bien, me parece que estuvo bien hecho en sus resultados. No sé, no conozco el detalle del procedimiento, pero el resultado es bastante extraordinario. Te lo digo desde un país del primer mundo que con muchísimos más medios tuvo resultados infinitamente peores, sanitarios. El problema es que yo creo que es un proceso que de algún modo muere de su propio éxito, ¿no? Porque como funciona bien, entonces produce la sensación de que no valía la pena hacer tanto quilombo, porque acá no pasa gran cosa, ¿no? Y entonces la gente empieza a descreer de él, y bueno, vamos a ver qué pasa de ahora en más. Y por supuesto está el costo económico, que es la discusión que se ha planteado en todos lados durante estos últimos 4 o 5 meses, pero recién veía unas cifras que decían que en México la baja de la producción industrial era el doble que en la Argentina, 20% contra 11%, una cosa así, y en México no se tomaron estas medidas y se murió mucha más gente. No sé, la verdad, es una situación tan rara, tan distinta de todo, ante la cual la Argentina parece haber reaccionado mejor que muchos otros países. Leí hace unas semanas, un artículo del Time que se sorprendía de eso, no el Times, de la revista Time, ¿no? Decía, qué curioso que la Argentina, que siempre parece hacer todo mal, esta vez en esto ha hecho lo que tenía que hacer, bla, bla, bla. Esa es la sensación que da. Más allá de eso, no lo sé. Leí en un texto de Leila Guerriero que sos capaz de cortar cual samurái una botella con una espada. Leí algo así en un texto. No es así. ¿Cómo es? Es así, es distinto. Se nota que yo no sé, claro. Porque yo un día te enseño, pero porque no es cortar la botella, es, solo aplica para las botellas de espumante, de champaña o así. Sí. Lo que los franceses llamaban sabrer le champagne, o sea, sablear el champán. Es algo que se supone que empezó en la corte de Catalina la Grande de Rusia, 1750, 1760. Catalina fue la primera gran clienta de la Veuve Clicquot, de la gran productora de champaña. Y llevaban, según parece, importaban champaña a lo bobo. Y entonces los nobles de la corte, que tenían por supuesto su sable, impacientes como eran, no querían perder el tiempo tratando de abrirla, así de abrir el tapón. Entonces lo que hace es, yo aprendí, que agarrar la botella así, y con un cuchillo grande o con un pequeño sable, como me regaló un tío mío que venía de Rusia, el sable, mi tío, lo deslizás con cierta fuerza por el lomo de la botella, y entonces en el momento en que el sable tropieza con el cuello
de la botella, viste que la botella de champán tiene un cuello bastante protuberante. En el momento en que Sable tropieza con el cuello, en general hace una pequeña raja que la presión del espumante transforma en un corte total. Y entonces sale volando el tapón con el cuello de vidrio todavía puesto, digamos, y sale un chorrito de champán que queda muy decorativo, y ahí empiezas a servir y nadie se muere. ¿Esto es real? ¿Vos lo sabés? ¿Lo hiciste alguna vez? ¿Funciona? Muchas veces, sí, es uno de mis números favoritos. Increíble. Me asusta porque tiene miedo que le peguen en un ojo, pero no, hasta ahora no ha sucedido. Si un día, ¿Eh? si un día debutás en TikTok, tu video debut tiene que ser con esta artimaña, porque... Es una opción, mira, no lo había pensado, pero veo que estás bien preparado para la dictadura del click. Sí, sin duda. Pero auguro mucho éxito el día que decidas hacerlo. Bueno, Martín, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por estar, por haber llegado hasta acá. Espero lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté de hacer la entrevista. Acuérdense de sugerirme temas en los comentarios acá abajo, de qué querrían que haga un próximo episodio, comentarme lo que piensan de lo que dijo Martín sobre el periodismo, si es más importante hoy el periodismo, el medio o el periodista. Todo lo que tengan para comentarme, hagamos una discusión sobre esto. Me parece que es la mejor manera de construir un nuevo y un mejor periodismo. Les recomiendo, a propósito de lo que hablamos de la cancelación y demás, un video que hice con mi hermano, que se lo dejo acá al costado, con mi hermano Rodrigo Sánchez Marino. Él tiene un canal de filosofía que es increíble para aprender sobre filosofía, sobre Deleuze, sobre Guattari, sobre Foucault, sobre Borges. Un canal que está buenísimo, les recomiendo suscribirse. Hicimos un video juntos largo también sobre la cancelación, que lo dejo acá. Acá algún otro que va a aparecer al azar. Suscríbanse, compártanselo a sus amigos o enemigos si quieren hacer algo mal, que chiste viejo. Y nosotros nos vemos en el próximo episodio de Under Periodismo.